A ver, imaginemos la siguiente escena. Alguien, cualquier persona que busca mejorar su salud, invierte cientos de euros al año en unas cápsulas premium de cúrcuma, ¿vale? Un clásico hoy en día. Exacto. Las compra para tratar, digamos, un dolor crónico de rodillas, lleva una dieta impecable, hace muchísimo ejercicio y, sin embargo, cada noche comete un error minúsculo durante la cena que literalmente derrite y destruye todo ese suplemento en su estómago. Madre mía. Y al día siguiente se pregunta por qué no nota absolutamente ninguna mejora. Eso es. Pues bienvenidos a The Deep Dive. Hoy el objetivo de esta exploración es precisamente desmitificar a la gran estrella del mundo del bienestar, que es la cúrcuma. Totalmente necesario, porque hoy en día parece que ante cualquier problema de salud, la respuesta automática es acudir a esta especia dorada, ¿no? Sí, es como la solución mágica para todo. O sea, se ha convertido en la solución mágica universal. La vemos en batidos, en las cartas de las cafeterías de moda, ocupando estanterías enteras en las farmacias. Pero claro, la biología exige muchísima precisión. Ya, no es tomar por tomar. Exacto. Una herramienta biológica excepcional, por muy potente que sea, solo funciona si se comprende su mecanismo a nivel celular. De lo contrario, pues no solo es un desperdicio económico bastante doloroso, sino que puede generar efectos adversos bastante sorprendentes. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a ir mucho más allá de los típicos titulares simplistas de las revistas de bienestar. ¿Qué falta hace, desde luego? Para ello, hemos reunido una pila verdaderamente exhaustiva de investigaciones y de notas clínicas que provienen de canales médicos y nutricionales de absoluta referencia, incluyendo los apuntes del doctor La Rosa, médico vegano, el doctor Agustín Landívar y la guía de las vitaminas. Fuentes muy sólidas, sí. La idea para la audiencia de hoy es descubrir qué moléculas hacen realmente el trabajo sucio en el cuerpo, qué alimentos cotidianos están saboteando silenciosamente todas sus propiedades y, sobre todo, cómo utilizar esta especia de una forma estratégica real. Pues a ver, el primer paso para dejar de desperdiciar todo el potencial de esta especia es corregir un error de concepto fundamental que tiene casi todo el mundo. A ver, cuéntame. Mucha gente asume de forma automática que consumir la raíz entera de cúrcuma es, biológicamente hablando, idéntico a consumir su principio activo más investigado, que es la curcumina. Claro, confunden el todo con la parte. Eso es. Y los datos revelan una desproporción fascinante. Fíjate, la curcumina representa menos del 5% de la composición total de la raíz. Espera, ¿menos de un 5%? Un 5%, sí. Es una fracción verdaderamente minúscula, pero, sorprendentemente, carga sobre sus hombros con la abrumadora mayoría de los estudios clínicos exitosos que se publican. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Esa minúscula fracción es, por lo visto en las notas, la responsable de unos resultados que parecen casi de ciencia ficción, especialmente en todo lo que tiene que ver con el manejo del dolor. Los resultados son impresionantes, ¿sí? O sea, los estudios muestran que cuando se administra dosis altas, la curcumina actúa como un antiinflamatorio natural con una potencia que, sorprendentemente, es comparable a la de tratamientos farmacológicos duros, en cuadros de dolor postoperatorio y de artritis severa que reflejan resultados mejores, o sea, más alivio, utilizando curcumina que utilizando derivados del cannabis médico. ¡Wow! Y además con una incidencia de efectos secundarios estomacales muchísimo menor que la del ibuprofeno tradicional que destroza el estómago. Claro, y es que el mecanismo de acción explica este éxito tan rotundo, ¿sabes? O sea, la curcumina no se limita simplemente a adormecer la terminación nerviosa que envía la señal de dolor al cerebro, que es lo que hacen muchos analgésicos. Entonces, ¿qué hace exactamente? Lo que hace es viajar, digamos, hasta el origen mismo del problema y bloquea un complejo celular muy específico que se llama NF-kappa-beta. NF-kappa-beta, vale. Exacto. Se puede visualizar este complejo como el gran interruptor maestro de la inflamación en el cuerpo humano. Al apagar ese interruptor desde la raíz, pues se detiene toda la producción en cadena de las proteínas que causan la hinchazón y el dolor en, por ejemplo, las articulaciones. Vale, entiendo perfectamente cómo apaga ese incendio a nivel local, ¿no? En una rodilla, en una muñeca. Pero revisando el material antes, veo que da un salto hacia un terreno completamente diferente, que es la salud mental. O
O sea, ¿qué mecanismo biológico conecta una raíz antiinflamatoria con el tratamiento de la depresión? Es que me vuela la cabeza. Es que es alucinante. A ver, la neuroquímica detrás de esto es asombrosa. En el cerebro humano existe una enzima llamada monoamino oxidasa, o la MAO, para abreviar. La MAO, de acuerdo. Bien, pues la función de esta enzima es básicamente actuar como una aspiradora metabólica. Va destruyendo ciertos neurotransmisores cuando ya han cumplido su función, limpiando el espacio, por así decirlo. Ajá. Pues resulta que la curcumina, y muy especialmente cuando se potencia en combinación con el azafrán, actúa como un inhibidor natural de esa enzima. ¡Ostras! Claro, al frenar la actividad de esta aspiradora MAO, los neurotransmisores que son esenciales para el bienestar emocional, como la serotonina y la dopamina, permanecen ahí, disponibles en el espacio sináptico del cerebro durante muchísimo más tiempo. Es decir, que hace exactamente el mismo trabajo bioquímico que ciertos fármacos antidepresivos, los de primera generación, ¿verdad? Exactamente el mismo mecanismo, sí. Aunque, bueno, las notas clínicas aquí subrayan una regla innegociable para quienes nos escuchan, y es que la biología requiere tiempo. Ah, sí, vital entender eso. No es magia inmediata. Claro, estos cambios neurológicos tan profundos no ocurren de la noche a la mañana, ni mucho menos. Los pacientes en los ensayos empiezan a notar mejoras realmente tangibles tras 2 o 3 meses de uso continuo y disciplinado. Totalmente. Y ojo, porque además de sus efectos neurológicos, tiene un impacto muy particular y muy buscado en el tejido adiposo, o sea, en la grasa corporal. Ah, el tema de la pérdida de peso, que a mucha gente le interesa. Sí, pero fíjate que no actúa como el típico estimulante que te acelera el ritmo cardíaco para quemar calorías a lo bruto. No, su enfoque es puramente estructural. La curcumina frena lo que se llama la angiogénesis en la grasa. Angiogénesis, vale. Tradúcenos eso un poco. A ver, la angiogénesis es básicamente el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos. Al inhibir este proceso, la curcumina literalmente le corta el suministro de sangre y de nutrientes a ese tejido adiposo nuevo, impidiendo físicamente que la grasa se expanda. O sea, lo asfixia de alguna manera. ¡Qué barbaridad! Eso es. Y, paralelamente, hace otra cosa increíble. Mejora la sensibilidad del cerebro a la leptina. La leptina es la hormona encargada de enviar la señal química de saciedad para indicar que el cuerpo ya está lleno y no necesita ingerir más alimento. Es una cascada de beneficios impresionante, de verdad. Pero hay algo en estos números que me obliga a hacer una pausa. Dime. A ver, si la curcumina es este compuesto milagroso que apaga la inflamación, que mejora el estado de ánimo, que frena el crecimiento de la grasa, pero me acabas de decir que solo conforma el 5% de la raíz. ¿Qué ocurre con el 95% restante? ¿Es simplemente fibra de relleno? ¿Es inútil? Pues en absoluto. Y este es uno de los grandes dramas de la nutrición moderna. Durante décadas, toda la comunidad científica ha estado tan obsesionada con la curcumina que ha ignorado casi por completo al resto de la planta. Ya, claro, el hermano olvidado. Exacto. Ese 95% restante alberga unos componentes vitales que se llaman turmerosacáridos. Turmerosacáridos. Eso es. Y estos compuestos tienen una ventaja biológica monumental sobre la curcumina, y es que son altamente solubles en agua. Mientras que la curcumina lucha enormemente por atravesar la barrera intestinal, el tracto digestivo humano absorbe los turmerosacáridos con una facilidad extraordinaria. Entonces, consumir la raíz de cúrcuma ultraprocesada, solo para aislar la curcumina en una pastilla, es como comerse un manzano entero solo para obtener una manzana, y encima desechando el resto del árbol. Una analogía perfecta, sí. Y, afortunadamente para las articulaciones de la gente, el resto de ese árbol resultan ser unos ingenieros estructurales de primera línea, según las notas. Los estudios demuestran que los turmerosacáridos se especializan en preservar el cartílago. Protegen componentes clave como el colágeno tipo 2 y los glucosaminoglucanos, lo que evita que el propio cuerpo destruya ese tejido que mantiene la articulación flexible y amortiguada. Claro, es que es una dualidad perfecta de la naturaleza. Por un lado tienes la curcumina, que entra y apaga el fuego de la inflamación aguda. Y por el otro, los turmerosacáridos, que se quedan ahí reparando y manteniendo la estructura del hueso a largo plazo. Un equipo de trabajo increíble. Sí, pero claro, toda esta sofisticación bioquímica tan bonita nos lleva de bruces contra un muro clínico enorme. Y es que hay miles y miles de personas tomando estas moléculas a diario sin experimentar absolutamente ninguna mejoría. Cero.
Y aquí es exactamente donde entramos en el oscuro territorio del sabotaje digestivo, que me parece el punto más fuerte de la exploración. Resulta que intentar integrar esta especie ancestral en nuestros hábitos alimentarios modernos suele ser una receta garantizada para el desastre. Totalmente, un desastre absoluto. Los apuntes clínicos detallan 3 enemigos silenciosos que literalmente destruyen la cúrcuma antes de que logre llegar a la sangre. Y el primero reside, yo diría, que en casi todas las neveras modernas, los lácteos procesados. Uf, el gran enemigo, sí. Fíjate, el material relata el caso clínico de una tal Luisa, una mujer de 68 años con un dolor crónico de rodillas bastante severo. Ella se preparaba religiosamente su famosa leche dorada cada noche, pero cometía el error fatal de usar leche desnatada comercial de cartón. Ay, madre mía. Tras meses de tratamiento con su superbebida, no solo el dolor seguía exactamente igual, sino que encima empezó a sufrir de una hinchazón abdominal severa. Entonces, a nivel celular, ¿qué falló exactamente en el estómago de Luisa? Pues mira, falló la estructura de las proteínas industriales. A ver, la leche comercial, los típicos yogures saborizados o los quesos ultraprocesados de supermercado son sometidos a procesos de pasteurización a temperaturas extremas. Para matar los bichos, claro. Claro. El problema es que este calor extremo no solo mata bacterias, sino que deforma y modifica físicamente la estructura tridimensional de las proteínas de la leche, específicamente de una que se llama caseína. Vale. Cuando esa caseína, que ya está modificada, entra en el estómago humano junto a la cúrcuma, actúa como... a ver cómo lo digo, como un guardaespaldas celoso e impenetrable. Rodea físicamente a la molécula de curcumina y la atrapa en un coágulo indigesto. De modo que la pobre molécula sanadora queda ahí encapsulada, se vuelve totalmente incapaz de atravesar la fina pared del intestino delgado y termina siendo eliminada directamente a través de las heces, ¿no? Directamente por el retrete, sí. Llevándose consigo todo su potencial antiinflamatorio y, por supuesto, todo el dinero invertido en el suplemento. Así funciona la biología, no perdona. Y el problema de Luisa se agrava aún más porque esos mismos lácteos altamente procesados generan una respuesta proinflamatoria brutal en el organismo. Es un doble sabotaje de manual. Se bloquea el antiinflamatorio por un lado y se añade más gasolina al fuego de la inflamación por otro. ¡Qué desastre! Bueno, si la caseína actúa como un muro físico, el segundo enemigo de nuestra lista transforma el terreno biológico entero. Las fuentes mencionan el caso de Carlos, un señor de 72 años que intentaba aliviar la rigidez matutina de su artritis con unas cápsulas purísimas de cúrcuma. Ajá. Su gran error, tomarlas sagradamente cada mañana junto a su desayuno habitual, que consistía en galletas integrales dulces. Sus manos, por supuesto, nunca mejoraron. Sí, es que pobre Carlos. Carlos fue víctima directa del azúcar añadido. La etiqueta de integral en un producto industrial normalmente solo sirve para ocultar altísimas cantidades de azúcares refinados. Es marketing puro y duro. Totalmente. A nivel celular, el azúcar dispara casi inmediatamente la liberación de sustancias químicas inflamatorias en la sangre, como la proteína C reactiva. Y además de eso, crea en el intestino el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de bacterias y levaduras oportunistas, como la cándida. Ah, la famosa candidiasis intestinal. Exacto. Toda esta sobrepoblación ataca sin piedad y debilita la mucosa del intestino. Para que entiendas, una molécula tan delicada y compleja como la curcumina requiere obligatoriamente de una barrera intestinal íntegra, totalmente sana, para lograr ser absorbida. En un entorno inflamado y perforado por el impacto continuo del azúcar, la absorción decae a cero absoluto. O sea, es literalmente intentar apagar un incendio forestal con una manguera de jardín mientras, no sé, un avión bombardea toda la zona con bidones de gasolina. Así de crudo, sí. Pero a ver, el tercer enemigo de esta lista es sin duda para mí el más impactante y el más contraintuitivo de todos, el vinagre. Ajá, el caso de la ensalada. Sí, sí. Las notas detallan el caso de Antonio, de 70 años, un hombre que cuidaba minuciosamente su alimentación. Antonio consumía su suplemento de cúrcuma de alta gama, acompañando una cena de ensalada repleta de vegetales frescos, súper sana y generosamente aliñada con una vinagreta comercial.
Un clásico de las dietas, claro. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que alguien que intenta cuidarse tomando un suplemento carísimo de cúrcuma, con una ensalada súper sana, ariñada con una simple vinagreta, literalmente está derritiendo el suplemento en su propio estómago por culpa del aliño? Pues sí, suena a broma, pero la química digestiva no entiende de buenas intenciones, solo entiende de reacciones. A ver, el estómago de cualquiera de nosotros es una cámara diseñada para disolver materia densa, manteniendo un nivel de acidez brutal, con un pH que oscila entre el 1 y el 4. Muy ácido. Muchísimo. Pues la molécula de curcumina ya es tremendamente inestable y delicada por sí en ese entorno ácido. Cuando encima se introduce una vinagreta cargada de ácido acético industrial, ¡buf!, el ambiente químico se vuelve abrumador. Me lo imagino. Se puede visualizar la curcumina como una llave química muy precisa, tallada específicamente para encajar en una única cerradura celular que está en la pared del intestino. Pues bien, el baño de ácido acético ataca directamente y deforma, digamos, los dientes de esa llave química. Así que, cuando la molécula finalmente desciende hasta el intestino delgado, la llave está completamente deformada. Claro, ya no encaja de ninguna manera en el receptor celular y el cuerpo directamente la desecha por inútil como si fuera basura. Exacto, no le sirve. Por eso los expertos, revisando las notas, establecen una regla de separación temporal inquebrantable para cualquiera que busque aprovechar los beneficios de esta especia. Es totalmente obligatorio dejar un margen mínimo de entre 1 y 3 horas, ojo, entre la ingesta de cúrcuma y cualquier alimento que contenga vinagre o encurtidos. Es innegociable esa regla de las 3 horas, ¿sí? Y bueno, conociendo ya a estos 3 grandes saboteadores, los lácteos procesados, el azúcar y el vinagre, el siguiente paso lógico es entender el rescate de la molécula. Claro. Si la molécula es tan asombrosamente frágil e inestable en el agua y rodeada de ácidos, ¿cómo demonios se garantiza que sobreviva ese tremendo viaje digestivo y logre por fin alcanzar el torrente sanguíneo intacta? Pues la respuesta, según la investigación, está en la liposolubilidad. Resulta que, a diferencia de los turmerosacáridos que vimos antes, la curcumina rechaza por completo el agua. Necesita aferrarse desesperadamente a una grasa para poder viajar. Si alguien se la toma sola, con un simple vaso de agua en ayunas, pasará de largo. Tal cual, entra y sale. Necesita un vehículo de transporte lipídico. Y las opciones que detalla la investigación clínica son, la verdad, excelentes y muy accesibles. Lo son, por ejemplo, la leche de coco entera y el aceite de coco virgen son vehículos insuperables debido a su estructura molecular. Contienen lo que se llama triglicéridos de cadena media, o MCTs por sus siglas. Que están muy de moda ahora en el fitness. Sí, y con razón. La mayoría de las grasas que comemos requieren un proceso largo y muy complejo de digestión en el que interviene la bilis. Pero los MCTs son tan increíblemente eficientes que el cuerpo los absorbe casi de golpe y los envía directamente al hígado a través de la vena porta para convertirlos en energía inmediata. ¡Guau! Claro, al lograr aferrarse a estos triglicéridos veloces, la curcumina viaja, digamos, en clase ejecutiva y de forma directa hacia el metabolismo central del cuerpo. Y otra opción brillante, que bueno, en España todos tenemos muy a mano en la cocina, es el aceite de oliva virgen extra. Los apuntes señalan que este aceite contiene un compuesto único y maravilloso llamado oleocantal. Ah, el responsable de ese picorcillo. Sustancia responsable de ese ligero picor en la parte posterior de la garganta cuando tomas un buen aceite crudo y, sorprendentemente, posee una potencia antiinflamatoria que es estructuralmente muy similar a la del mismísimo ibuprofeno de farmacia. Así que combinar el oleocantal con la curcumina es crear una sinergia celular espectacular. Es un combo brutal, sí. Los aguacates y los frutos secos también cumplen perfectamente esta función de transporte. Aunque, ojo, la biología aquí impone un pequeño peaje con el tema de los frutos secos. Siempre hay letra pequeña. Siempre. Las almendras y nueces crudas, por ejemplo, están recubiertas de ácido fítico. El ácido fítico es un antinutriente diseñado por la propia planta para proteger a su semilla en la naturaleza, y tiene la desafortunada propiedad de unirse a los minerales en nuestro estómago e impedir que los absorbamos. Ya, nos roba los nutrientes. Exacto. Por lo tanto, para que estos frutos secos sean vehículos eficaces para la cúrcuma, sin robarnos el resto de nutrientes, es totalmente imprescindible dejarlos en remojo en agua durante unas 8 horas. Así se activan las enzimas internas que neutralizan por fin ese ácido fítico.
Vale, entonces tenemos los vehículos de grasa listos, engrasados y preparados. Pero resulta que toda esta maquinaria pesada requiere de una chispa de ignición, el verdadero multiplicador mágico de toda esta ecuación, la pimienta negra. Madre mía, la pimienta negra. ¡Qué invento! Fíjate, el grano de pimienta contiene un alcaloide muy activo que se llama piperina. Y las investigaciones clínicas demuestran que la piperina ralentiza el proceso de eliminación de compuestos en el hígado. Al hacer esto, permite que los niveles de curcumina en la sangre aumenten hasta en un 2000%. Es que es un número mareante. O sea, estamos hablando de una absorción 20 veces mayor. Y ojo, la proporción necesaria es minúscula. Basta con un cuarto de cucharadita de pimienta por cada cucharadita entera de polvo de cúrcuma. Muy poquito. Sí. La única advertencia, pero que es crucial, es que debe ser recién molida en el mismo momento de consumirse. La piperina es altamente volátil, así que si alguien usa un bote de pimienta molida del súper que lleva, 6 meses abierto al fondo de la despensa, que sepa que el compuesto activo ya se ha evaporado por completo. Nada, y ya no queda nada. A ver, la analogía perfecta para comprender este proceso bioquímico es pensar en un evento súper exclusivo. A ver. Para que se entienda. La curcumina es el invitado VIP extremadamente importante, pero que está perdido y no sabe cómo llegar al club. Vale. La grasa saludable del aguacate o del aceite de coco es como la limusina blindada que recoge a este VIP y lo transporta seguro a través del caos del tráfico de la ciudad, que sería el estómago. Pero claro, al llegar a la puerta del club, necesita entrar, necesita pasar a los porteros del hígado. Ajá. Pues bien, la piperina de la pimienta negra es literalmente el pase de acceso total, la pulserita VIP, que desactiva todas las alarmas de seguridad del hígado y le abre de par en par las puertas hacia el torrente sanguíneo. ¡Qué buena imagen mental! O sea, es fascinante observar cómo encajan absolutamente todas las piezas bioquímicas. Pero aquí es donde se pone muy interesante el análisis. Uy, a ver. Precisamente porque la ciencia ha logrado decodificar cómo potenciar su absorción al nivel máximo, al 2000%, surge una nueva y gran responsabilidad. Saber cuándo hay que pisar el freno. Importantísimo eso. Porque a menudo tratamos de inflamación como si fuera el gran villano absoluto de la biología. El enemigo a destruir a toda costa con hielo, pastillas y cúrcuma. Sin embargo, resulta que nuestro propio cuerpo utiliza niveles bajos de inflamación como una especie de pegamento celular que es vital para, fíjate tú, no quedarnos calvos, entre otras cosas. Exacto. Es que esto es un mecanismo compensatorio que a menudo, lamentablemente, se ignora por completo en toda esta cultura actual del bienestar extremo. La inflamación no es un error tonto de la evolución, es una señal crucial de alerta y reparación celular. Claro, el cuerpo no hace cosas por hacer. Exacto. Y el cuero cabelludo que mencionas es un ejemplo perfecto. Para que el folículo piloso inicie y sobre todo mantenga su fase normal de crecimiento del pelo, necesita recibir una señal química leve y constante. Necesita una microinflamación muy controlada que, básicamente, le ordena a las células madre que mantengan la raíz del pelo firmemente anclada al cuero cabelludo. Y por eso los apuntes clínicos recogen casos bastante dramáticos de personas que, tras someterse a regímenes intensivos, tomando dosis altísimas de cúrcuma a diario durante unos 6 meses para algún dolor, de repente experimentan una caída de cabello masiva e incontrolable. Un susto tremendo, claro. Normal, al bloquear absolutamente todas las vías inflamatorias del cuerpo de una manera tan radical y prolongada, terminan silenciando también esa microinflamación buena de la cabeza. Y sin esa señal de agarre, el folículo pierde su anclaje, entra prematuramente en fase de reposo celular y el pelo simplemente cae a mechones. Cuando esto ocurre, evidentemente es el cuerpo exigiendo a gritos una tregua. Una bandera roja enorme. Y es que esta respuesta biológica del cabello fundamenta la gran regla de oro en el uso de extractos naturales potentes, que es el concepto de los ciclos. Los descansos, ¿no? Eso es. Los protocolos clínicos sugieren de manera muy ferviente no saturar nunca los receptores del cuerpo. Una pauta bastante segura y estándar consiste en utilizar el suplemento durante 3 meses consecutivos y luego realizar una limpieza profunda descansando un mes completo. Muy sensato. Porque, al final del día, cualquier elemento natural, si se da en exceso, resulta tóxico para el organismo.
Ocurre con el agua, ocurre con la vitamina C, ocurre con el hierro y, por supuesto, ocurre con nuestra querida curcumina. Y es que este nivel de potencia del que hablamos también trae consigo contraindicaciones mucho más severas que la caída del pelo. Por ejemplo, la literatura insiste en que quienes padecen problemas en la vesícula biliar deben tener precaución extrema, casi alejarse de esto. Cuidado con la vesícula, sí. Uno de los efectos principales de esta especia dorada es su potente acción colagoga. Esto significa, en términos llanos, que provoca unas contracciones musculares muy fuertes en la vesícula para estimular la liberación de grandes cantidades de bilis. Que a ver, en un sistema digestivo totalmente sano, esto es fantástico, para digerir grasas pesadas. Claro, el problema es si existen cálculos biliares o simple arenilla en esa vesícula. Forzar esas contracciones musculares bajo esas condiciones provocará un dolor agudo, punzante, vamos, un cólico, y podría llegar a desencadenar una urgencia médica grave en el hospital si empuja un cálculo grueso hacia los conductos biliares. Urgencia de quirófano casi. Y de igual forma, las personas que ya tienen la mucosa estomacal comprometida, es decir, sufriendo gastritis severa o úlceras activas, van a experimentar un empeoramiento radical de los síntomas, simplemente porque, no olvidemos, estamos ante una especie de naturaleza picante y altamente irritante en bruto. Lógico. Pero fíjate, la precaución más absoluta, innegociable y en rojo según la literatura médica, se dirige a las mujeres durante el embarazo. Aquí no hay juego posible. Ninguno. Ese mismo mecanismo molecular que genera unas contracciones tan poderosas en los músculos de la vesícula biliar es perfectamente capaz de cruzar y estimular contracciones en el tejido muscular liso del útero. Consumir dosis altas de esta especie en estado de gestación eleva drásticamente, estadísticamente, el riesgo de inducir un parto prematuro. ¡Qué locura! O sea, una vez trazado todo este complejísimo mapa bioquímico que tela marinera, comprendiendo cómo evadir a los saboteadores, cómo aprovechar los vehículos de grasa y la pimienta de forma correcta y respetando los límites para, pues eso, no perder el cabello ni reventar la vesícula, el material de investigación nos ofrece por fin una hoja de ruta práctica para la audiencia. Vamos con las soluciones. ¿Cómo se traducen todos estos fríos datos de laboratorio en herramientas para el día a día en casa? Pues mira, los estudios documentan combinaciones sinérgicas excepcionales que han sido creadas expresamente para lograr objetivos metabólicos específicos. Y una de las más destacadas y populares es una formulación termogénica y antiinflamatoria, diseñada específicamente para consumirse como un té matutino. El famoso té quemagrasa. Exacto. En pruebas clínicas muy bien controladas de 30 días, este protocolo demostró tener resultados súper consistentes en, atención, la reducción directa de medidas abdominales. Pues mucha gente en la audiencia estará tomando notas ahora mismo. A ver, la formulación base de este té requiere bastante precisión para prepararla en seco en un bote. Ajá, las medidas. Se mezclan 6 cucharadas de polvo de cúrcuma de alta pureza. Luego, 1,5 cucharadas de canela, que tiene que ser recién molida, para regular los picos de glucosa en sangre de la mañana. Se añade 1,5 cucharadas de jengibre en polvo, que sirve para estimular ese fuego de la digestión. Y, por supuesto, la infaltable 1,5 cucharadas de pimienta negra para garantizar que todo esto se absorba. La llave mágica, claro que sí. Esta mezcla seca se guarda y se almacena herméticamente en la despensa. Cada mañana la persona se levanta, toma entre 1/3 y media cucharada rasa de este polvo mágico, lo disuelve en una buena taza de agua bien caliente, lo deja infusionar entre 5 y 10 minutos, importantísimo para que los compuestos químicos se liberen en el agua, y finalmente se consume en estricto ayuno. Un hábito potentísimo para arrancar la máquina, la verdad. Y fíjate que, más allá del impacto en el metabolismo de las grasas y el adelgazamiento, la medicina integrativa actual avanza hacia unas sinergias clínicas que son aún más fascinantes, muy enfocadas en la recuperación física acelerada. El mundo del deporte y las lesiones. Exacto. Para quienes buscan reparar el tejido muscular magullado tras un esfuerzo extremo o tratar lesiones tendinosas crónicas sin depender crónicamente, valga la redundancia, de fármacos sintéticos o corticoides, los datos respaldan fuertemente la combinación de la cúrcuma con una enzima que se llama serrapeptasa. La serrapeptasa. Es que cuando leí el origen de esto en las notas clínicas, me pareció sacado de un relato de ciencia ficción. Totalmente. Es rarísimo, pero funciona. Es flipante. Resulta que es una enzima proteolítica que es producida originalmente en la naturaleza por una pequeñísima bacteria que habita,
ojo a esto, dentro del intestino del gusano de seda. Es que es increíble. El gusano de seda segrega lentamente esta enzima superpotente para poder disolver la durísima pared de su propio capullo y así poder emerger convertido en mariposa. Bueno, pues resulta que cuando los laboratorios la aíslan y la introducen en pastillas en el cuerpo humano, esta enzima se dedica literalmente a rastrear por el torrente sanguíneo, descomponer y comerse el tejido celular muerto o necrótico que se acumula en nuestras zonas lesionadas, acelerando el proceso de desinflamación a un ritmo verdaderamente vertiginoso. Es como mandar a un equipo de demolición selectivo a limpiar los escombros de la lesión en la rodilla. Increíble. Y bueno, el último pilar de este, digamos, escuadrón avanzado de recuperación celular es el Haritaki. Haritaki. Sí, es un fruto profundamente venerado en la milenaria farmacopea ayurveda de la India, y de hecho forma parte del legendario y famoso compuesto trífala. Su valor, biológicamente hablando hoy en día, reside en su altísima concentración de unos taninos específicos que son capaces de inhibir directamente ciertas moléculas altamente destructivas en nuestras células, como por ejemplo el infame factor de necrosis tumoral alfa, o TNF-alfa. Palabras mayores. Sí. Al combinar el bloqueo inflamatorio general que aporta la cúrcuma, junto al efecto devorador de tejido muerto que tiene la serrapeptasa, y sumándole la protección celular que nos da el Haritaki, lo que se obtiene es un mecanismo integral de limpieza y reparación biológica asombrosamente sofisticado para el cuerpo. Pues creo que es hora de recapitular el inmenso viaje de esta exploración, porque tela. A ver, hemos descubierto que la tan afamada curcumina es solo una fracción milimétrica de la raíz, mientras que los eternamente ignorados turmerosacáridos trabajan duro, pero en las sombras, reconstruyendo el cartílago de nuestras rodillas. Hemos comprendido cómo, fíjate, hábitos cotidianos y aparentemente inofensivos de cualquier familia, como verter un chorrito de leche desnatada en un batido saludable, desayunar bollería industrial o aliñar una simple ensalada con ácido acético, pueden aniquilar por completo todo el potencial bioquímico de esta especia tan cara. Es apaga y vámonos, sí. También hemos verificado, por otro lado, que las grasas saludables de un aguacate y una simple pizca de pimienta negra actúan en conjunto como el salvoconducto VIP para entrar hacia el torrente sanguíneo. Y finalmente, vital, hemos aprendido a leer y respetar las señales del cuerpo, deteniéndonos a tiempo para proteger la salud de nuestro folículo piloso y no quedar calvos, evitar un colapso dolorosísimo en la vesícula o, lo más importante, proteger un embarazo. Es que el conocimiento destilado en estas fuentes clínicas nos enseña una lección fundamental sobre todo este mundillo del bienestar contemporáneo. Estar verdaderamente bien informado no consiste para nada en comprar ciegamente en Amazon el último superalimento que dicte el influencer de moda y empezar a consumirlo a cucharadas limpias. No, desde luego que no. Consiste más bien en comprender un poco el intrincado mapa de interacciones bioquímicas que suceden dentro del cuerpo humano. Solo a través de ese entendimiento profundo se logra que la naturaleza nos ofrezca su asimetría más valiosa, ¿no? Que es obtener una eficacia clínica altísima, pero manteniendo un riesgo residual mínimo. Claro. Y a fin de cuentas, a ver, cuando se trata de diagnósticos médicos tradicionales, resulta muy reconfortante para la mente que las respuestas sean puramente binarias. Es como ver una radiografía nítida que muestra un hueso o intacto o roto, ¿no? Blanco o negro. Es cómodo, sí. Pero el vastísimo mundo de la biología celular y la nutrición es un territorio que está gobernado enteramente por los matices, por las interacciones y sobre todo por el contexto biológico. Un mundo donde un alimento que es verdaderamente extraordinario puede comportarse como una medicina superpotente en el estómago de una persona y transformarse automáticamente en un residuo inútil o incluso tóxico en el estómago de la siguiente. Y tras analizar tan detenidamente durante todo este rato, todos estos mecanismos microscópicos invisibles, a mí me queda flotando en el aire una reflexión final bastante curiosa sobre la historia de la nutrición humana. A ver, cuenta. Porque resulta verdaderamente sobrecogedor constatar cómo antiguas culturas asiáticas hace miles de años sabían de una manera absolutamente intuitiva y empírica que debían combinar obligatoriamente la cúrcuma de sus tradicionales curries con la pimienta negra picante y, ojo, con las grasas densas del coco o de su famosa mantequilla clarificada, el ghee. Sin microscopios ni nada. Claro,
lograron resolver por ensayo y error en sus cocinas un rompecabezas bioquímico hipercomplejo de solubilidad lipídica e inhibición enzimática. Vamos, siglos e incluso milenios antes de que a alguien en Occidente siquiera se le ocurriera imaginar construir un microscopio o lograr aislar la molécula de piperina en un sofisticado laboratorio de cristal. Y eso inevitablemente nos empuja a hacernos a todos una pregunta fascinante para cerrar. Si una simple receta ancestral y popular de curry indio, que pasaba de abuelas a madres, ocultaba de forma tan natural un conocimiento farmacocinético tan sumamente preciso, ¿qué otras combinaciones culinarias milenarias que quizás ahora mismo todos tengamos guardadas en los tarros de nuestras propias cocinas estarán escondiendo sinergias biológicas increíblemente avanzadas, esperando pacientemente en la sombra a ser decodificadas y validadas por la ciencia moderna? Ahí queda eso.